El gran Carlos Echepare está para compartir con nosotros la mañana de Mercado Visión como cada día. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día. Hola Silvio, ¿cómo estás? Buen día. Bien, por suerte. ¿Vos? Todo bien, por suerte. Hoy con un poco más de frío, pero todo bien. Vos sabés que acá también, después de la lluvia, bajó un poco la temperatura. Yo me enteré cuando salí de casa de la baja de la temperatura. Pero bueno, estamos encaminándonos a un perfil otoñal ya en Buenos Aires, ¿eh? Mañana gris, muchas hojas por el piso, mucho viento en las últimas horas y mucha lluvia. Esto viene muy bien, yo creo que es una de las mejores noticias que ha tenido el productor, por lo menos en los últimos días. Cortó en muchos lugares una seca prolongada, cuyo saldo igualmente va a marcar alguna negatividad en los procesos, ¿no? Sí, recién me comentaban, estaba hablando con un productor precisamente de la zona núcleo, y me decía que ha llovido en algunos lugares y que eso de alguna manera los permite recomponer expectativas en cuanto a la cosecha. Todos te dicen lo mismo, es muy dispar lo que ha ocurrido, Ujú. entonces hay zonas que le va a ir muy bien, zonas que le va a ir mal y algunas que están ahí al límite de. Y también aprovechamos para hablar del tema alquileres y todo eso, porque realmente es una cuestión que me parece que seguramente será noticia en las próximas semanas, a medida que avancemos con la comercialización, ¿no? Porque se ve que, me decían, hay muchos productores que han decidido alquilar su campo por la buena, digamos, posición que tienen respecto del cobro de esos alquileres entre cobrar el alquiler, sobre todo pequeños productores, entre cobrar el alquiler y arriesgarse a invertir en una producción que, condicionados con el clima, entre otras cosas, más las políticas internas, no saben cómo les va a ir, entonces hay productores un poco más grandes que están alquilando campo y evidentemente me decían, han hecho subir el precio de los alquileres. Y sacábamos una cuenta que un costo de soja de producir de 17, 18 quintales, le sumás otros 17, 18, 20 de alquiler, el rendimiento evidentemente tiene que ser muy bueno, entonces el riesgo es muy grande. Y Eh, algunos están prefiriendo alquilar sus campos, ¿no? y estás al límite. La verdad que si alquilan a esos valores, 17 quintales, no hay mucho para pensar, ¿no? Efectivamente. Y lo otro que también conversé por estos días con muchos, tiene que ver con las cifras que mostramos, ¿te acordás? Días pasados en cuanto al nivel de mercadería todavía sin precio o mercadería sin vender inclusive. Y sí, es importante la cifra, ¿no? Podemos discutir un poquito más, un poquito menos, pero todos coinciden en que por lo menos este año se guardó mucha más mercadería sin vender de la que se guardaba en años anteriores. Y también coincidíamos en el sentido del nivel de inversión, es decir, todo aquel productor que pudo vender o que decidió vender para aprovechar los buenos precios, esa plata se reinvirtió en insumos o en maquinarias, a punto tal que me decían, prácticamente ese sector, el de la maquinaria, sobre todo ahí en la zona de Santa Fe, que es la zona núcleo, Sí, tiene asegurado el 2021, me dicen. Tienen comprometidas ventas para todo el año. sí, sí, sí. Sí. Bueno, esto tiene distintos tipos de análisis, ¿no? El hecho de que todavía el productor, como muy pocas veces, se guarde tanto volumen de la cosecha anterior, ¿no? Una, o de la que está produciendo, que todavía no la tiene vendida, por lo menos asegurada. Una es que la economía local no ofrece demasiados incentivos como para guardar la plata, salvo que no sea invertir concretamente en lo que vos comentabas recién, en maquinaria o en insumos. Otro tema es que hay expectativa de que por lo menos el precio de las commodities siga muy firme como hasta ahora. Y la otra alternativa, es la de, a mí no me cierra la otra alternativa, es la de esperar un poquito más de suba, no sé. Sí, más allá de la fortaleza que puede experimentar el precio, los precios de hoy en las condiciones en que estamos, ¿no? Con la distorsión que comentamos a diario y que después vamos a ver, los precios de hoy son precios atractivos para aquellos que tengan un rendimiento normal, y que te permiten asegurar un margen de rentabilidad como hacía años que no tenías. El problema es, bueno, ¿qué hacemos con la plata? Que es lo que te dicen todos, ¿no? Porque vos sabés que el productor tiene que administrar su plata a lo largo de todo el año. Y hoy vender para quedarse en pesos no es precisamente lo más aconsejable. Ahora, claro está, si ya compraste los insumos, invertiste en maquinaria, todas aquellas que tenías que invertir, el productor sigue prefiriendo quedarse con la soja, ¿no? Con la soja, con el maíz, con el trigo, con lo que sea,
pero me parece que ese es el razonamiento que hacen, independientemente de que vos le digas, aunque no se lo está diciendo la mayoría le dice todo lo contrario, que los precios a lo mejor no se sostienen tan firmes. Y lo vemos en el caso del trigo. Mira, después cuando veamos la placa vamos a ver el volumen de comercialización de ayer de trigo, que subió un poquito respecto al día anterior, pero porque subió el precio. Cuando inclusive se está pagando otra vez más en la zona de Rosario, por ejemplo, de lo que es la capacidad de pago de la exportación, porque básicamente quien está comprando hoy no es el exportador, sino que es la industria molinera, que ve que los volúmenes que hay en el mercado son muy pocos. Ahora, por otro lado, yo no es que quiera obligar a los productores a vender, ni mucho menos. Lo que les estoy diciendo es que miren todas las señales que van ocurriendo en el mercado todos los días. Hay un dólar controlado. Yo creo que, para ser finos, digamos, artificialmente controlados. No sé, no tengo muy claro cuál será la argucia que se está empleando en este momento, pero el dólar está controlado. Y después, por otro lado, tenés señales respecto a que el gobierno no está dispuesto a que los precios se vayan a cualquier lugar. La resolución que se publica hoy en el boletín oficial es una muestra más de la Secretaría de Comercio pidiendo información. Es decir, hay como dos bandos claramente definidos, pero el que avanza todo el tiempo es el bando que menos favorable para el sector es. Y más allá de que ya me parece que a esta altura tienen que estar convencidos que el precio que la inflación no tiene que ver con el precio precisamente de lo que nosotros producimos, me refiero al sector agropecuario. Evidentemente, todo control de precios que haya en la Argentina, como estos que se están imponiendo hoy por hoy, como lo hablábamos días pasados, siempre tira para abajo después, ¿no? Si no pueden tirar para arriba, tiran para abajo. Y abajo de todos están los productores, y me parece que es un dato que no podemos desconocer. Mirá, vos marcame los tiempos, pero ayer hablábamos con Javier Buján, y se puede ver en el noticiero de la noche, y él me decía con toda lógica, me decía, a ver, Brasil no tiene inflación, y sin embargo el precio del maíz que reciben sus productores es el precio internacional, y exporta mucho más que la Argentina, ni qué hablar del precio que reciben los productores de soja. Pero el caso más, si querés, representativo es el trigo, en que Brasil está pagando, porque está importando trigo, y está pagando 280, $300 por ese trigo, y no hay inflación. Entonces, bueno, lo mismo podemos decir de Uruguay, hasta de Paraguay, si querés, respecto a lo que cobran los productores, ¿no? O Chile, que importa la mayor parte del producto de la Argentina, ya sea trigo, maíz, y sin embargo en esos países no hay inflación, y no hay derechos de exportación, y no hay doble mercado cambiario. Entonces, vos me decís, a ver, más allá de toda la experiencia que hemos tenido en la Argentina, si miraran un poquito alrededor, a lo mejor se dan cuenta que el problema para la inflación no es precisamente los remedios que están usando, no son los más aceptados o los más eficientes. Y ya te digo, lo podés ver hoy con los ejemplos de los países de alrededor, o lo podés ver con la experiencia histórica de la Argentina, ¿no? Es que es tan básico el resultado ¿no? El querer atacar la consecuencia y no la causa de la problemática siempre lleva a un castigo innecesario a aquellos que en definitiva son los más visibles, que son los que tienen que poner en góndolas o en mostradores los productos alimenticios en este caso. Y esto está vinculado con la resolución 237 que se publica hoy en el boletín oficial, que dicta la Secretaría de Comercio, que parece ser tiene una política distinta o implementa políticas diferentes de lo que se advierte en el Ministerio de Economía, ¿no? A pesar de estar trabajando bajo el mismo gobierno. Pero además el tema de la Secretaría de Comercio a mí me llama la atención, porque si no recuerdo mal, la Secretaría de Comercio no depende de economía, sino que depende de producción. De producción. Ulfas, por lo menos es la imagen que yo tengo, nunca he hablado con él, pero la imagen que te cuentan de los que han hablado con él es que es un tipo que entiende esta problemática. Y sin embargo, por otro lado, la Secretaría de Comercio, Paula Español, sale con otro tipo de normas, ¿no? Veremos si les da resultado o no. Yo en algún momento decía que sería bueno transparentar toda la cadena para saber dónde están los costos esos fenomenales que se pagan en la economía argentina, más allá de la cuestión impositiva. Porque así como todo el mundo le controla los márgenes al productor, bueno, también controla otro tipo de márgenes. Eso sí me parece que, que se entienda. Vuelvo a decir, cuando al productor se le controlan todo el tiempo los márgenes y vos ves que hay productos
suben en función de lo que el productor está ganando. Es cierto que el productor convalida esas subas, como puede ser los alquileres, los insumos y demás. Eso pasa porque de alguna manera todo el mundo le conoce los números al productor. Sin embargo, en otro tipo de sectores no se conocen. Y para ir un poquito más allá, aquellos que los conocen presionan y logran esos resultados. Y me refiero, cuando vos ves la pelea que hay de determinados sectores del sindicalismo con respecto a industrias, tiene que ver con que esos sectores del sindicalismo saben perfectamente los números de la industria, por eso presionan de la manera que presionan. Entonces, me parece que ahí es donde hay que equilibrar un poco la balanza. Independientemente de que con estas medidas yo no creo que el gobierno logre mucho, ¿no? No, no, todo lo contrario. Espanta el sector productivo, esto está claro. Me llama la atención, y me llama la atención, parezco ingenuo, pero no me deja de sorprender que siempre se mire más la paja en el ojo ajeno, ¿no? ¿Por qué no controlar la emisión monumental en lo que va de este 2021, de unos 70.000 millones de pesos? ¿Por qué no ver que se aumentaron los combustibles hace horas nada más? Y a eso sí es una cuestión que le compete inclusive a funcionarios del gobierno nacional. ¿Por qué no ¿Por qué preguntarse no qué es ver, lo que... ¿eh? o por qué no ver que se tiene frenada la ley de biocombustibles, por ejemplo? Exactamente, exactamente. Son cosas que a mí me siguen llamando la atención porque son tan fáciles de ver que hacen a un todo en materia de conformación de precios y de comportamiento macroeconómico que incide justamente en la inflación y en la erosión de la capacidad de consumo de los bolsillos promedios de todos los argentinos. Pero bueno, prefieren ver otras cosas y así nos está yendo y así nos va. ¿Me permitís hacer una pausa, Carlos? ¿Breve? Haga, señor. Breve, ya estamos con ustedes en un minuto nada más haciendo la mañana de Mercado Visión. Y espero que la pandemia los trate bien a todos. Decime una cosa, el cocodrilo ese que tenés ahí Sí, en la remera, ¿para qué lado mira? es de diente postizo este cocodrilo. Carlos. No estoy tan seguro, no estoy tan seguro. Es- después te voy a contar la historia de este cocodrilo. Este, es graciosa la historia. Bueno, vos tenías un proveedor parecido al mío también en algún momento. Ya después no Pero frecuentaste aprendí más ahora. algunos shopping. Vos decís Charlie, pero ¿Te siempre me acuerdo de acordás? Charlie. Veo que tenés Me buena acuerdo de Charlie, memoria. por supuesto, sí que tengo buena memoria. Pero me dieron el truco por eso te preguntaba para qué lado mira el cocodrilo. Este mira Acá aprendí, para mi izquierda. acá, no me acuerdo, acá aprendí el truco, claro, tiene que mirar para la izquierda. Si mira para la derecha es trucha. Pero este es visco, creo que con dentadura postiza. Bueno, contame algo de los mercados. ¿Qué pasó ayer? Vos sabés que me llamó la atención, y esto sí me llamó la atención, fue lo que divulgó la Embrapa, que es una especie, vos me corregís, Carlos, yo digo una burrada, por ahí una especie de INTA en Brasil, ¿eh? Sí, ponele. Que más o menos parecido, ¿no? Eh, Sí. que anuncia que en muy poquito tiempo Brasil va a superar a Estados Unidos en el comercio mundial de granos. ¿Esto puede ser así? ¿Se puede dar? Mirá, darse se puede dar, cuando ya en soja lo ha superado, el maíz no te digo que lo supere, pero está muy cerca de, si se quiere. Vos pensás que Brasil, además, en el caso del maíz, que para mí es el más ilustrativo, si se quiere, ha desarrollado todo su crecimiento básicamente con el aumento del área sembrada. Y el rendimiento promedio en Brasil, no tengo la última cifra, pero está en el orden del maíz, estamos hablando, del Sí, orden de los 5.000 kilos. ¿Mm? Es decir, imagínate esa área sembrada con el rendimiento promedio que tiene la Argentina, que está en el área de los 8.000. claro. Ahí tendría muchísimo más maíz. Yo no sé si lo va a pasar a Estados Unidos. Los otros días yo mostraba un informe, que no sé si lo mostramos a la mañana, pero que me llegó a mí, me hicieron llegar. Brasil hace el cálculo de cuánta gente alimenta con su producción. ¿Viste? Así como nosotros decimos 400 millones de toneladas, 400 millones de personas, Brasil dice 800. Con una diferencia respecto al cálculo de Argentina, que es que Brasil considera nada más que las producciones de trigo, maíz, de maíz, soja y carne bovina, para esos 800 millones, y las netea de lo que importa. ¿Mm? Es decir, que es un número tiene bastante lógica. Y estamos hablando de 800 millones de personas, es decir, el doble de la Argentina. Y lo que siempre digo yo, hasta la década del 90, Brasil, acordate que era un gran importador, no solo de trigo, sino de maíz,
producía de la Argentina, ¿no? Producía, de hecho, si vos mirás los acuerdos del Mercosur, el mismo privilegio, entre comillas, que tiene el ingreso de trigo del Mercosur, viste que hay ese arancel diferencial, lo tienen también para el maíz los brasileros, porque los brasileros suponían que iban a seguir importando mucho maíz y después finalmente no solo se autoabastecieron, sino que se exportaron. Brasil importaba carne de la Argentina, acordate. Sí. Entonces, y hoy en todo eso la ha superado lejos a la Argentina. Y en el caso de la soja, sí, ya ha superado a Estados Unidos. El único producto que Brasil no puede desarrollar por condiciones naturales da la sensación que es el trigo. Sin embargo, hablaba con Brasil la semana pasada y me decían que este año es muy posible que Brasil siembre mucho trigo, mucha área de trigo, y por supuesto ellos tienen un problema de calidad, entonces gran parte de ese trigo después termina utilizándose como forraje y terminan importando igual de la Argentina o de otros orígenes. Pero está claro que el desarrollo de la producción de Brasil es muy fuerte y lo importante es que se ha hecho a pesar de los gobiernos, porque los gobiernos han ido cambiando y sin embargo cuando vos mirás la curva de crecimiento de la producción y de la superficie de Brasil, se mantiene prácticamente constante con todos los gobiernos. Algo parecido a lo que me contaba los otros días también el agregado comercial de Chile, ¿no? Hay políticas que son políticas de Estado, no políticas de gobierno. Esas Sí. políticas de Estado Y, se mantienen en paz con el gobierno. y además me da la sensación de que la posibilidad de recibir el precio lleno, como viene recibiendo históricamente el productor brasileño, es un enorme incentivo con la evolución que han tenido los valores de las commodities en los últimos años también, ¿no? Sí, claro. Imagínate un productor argentino que cobrara $500 en serio por la soja, hoy o 520, o que cobrara $220 reales por el maíz, o 230, o casi 300 por el trigo, pero $300 reales. Ahora, y, y no hay duda que el mejor incentivo, inclusive por encima de las políticas, es el precio. Y Pero sí. para esto, pero para decirte esto, mira, los otros días hablábamos con Teo Sorraquín y que salió al aire una nota el fin de semana, creo que fue la semana pasada, o esta semana, ya no me acuerdo, la semana pasada. Y Teo me decía, a pesar de todo, si las condiciones climáticas lo permiten y todo va más o menos normal, en el 21-22 se va a sembrar en la Argentina hasta en las macetas, con estos precios. Y yo decía, pucha, después de este comentario, y a pesar de la política, que se vaya a sembrar hasta las macetas, es raro. Y vos sabés que no lo tengo terminado todavía, pero estoy haciendo un trabajo que empecé a mirar la evolución de la siembra y de la producción argentina desde 1970 hasta hoy. Y cuando veas los resultados, te vas a sorprender, te vas a sorprender. Porque cuando vos mirás los años que más creció la superficie sembrada y que más creció la producción, no son los años que todos se imaginan, sino todo lo contrario. Pero bueno, te lo dejo ahí, después cuando tenga todos los datos completos te lo voy a dar. Bueno, y esta es la realidad, y con la cual te digo, no, las políticas son muy importantes, pero el productor argentino por lo menos lo único que lo incentiva es el precio. Y por más que vos le digas, mirá que te van a hacer esto, mirá que te van a hacer lo otro, mirá que te puede pasar esto, mirá que te puede pasar lo otro, ha sembrado. Es cierto que cada vez hay menos, esa es otra cuestión. Cada vez hay menos productores, pero bueno, la producción está. Claro, porque vos decías recién un dato que no hay que dejar de desestimar, que el pequeño productor ante este escenario termina alquilando su campo y es muy probable que ese productor que hoy alquila su campo mañana ya no vuelva a trabajar, ¿eh? Exactamente, por eso te digo, por eso te digo. Pero bueno, son decisiones. Yo me acuerdo cuando, antes del 2008, decíamos, bueno, es una decisión que tiene que tomar la Argentina. Es decir, ¿qué le interesa? El número final de la producción es una cosa. El número final siempre va a estar. Un poquito más, un poquito menos va a estar. Ahora, le interesa mantener la cantidad de productores, es decir, creo que la gente de Federación Agraria decía producción con productores. ¿Le interesa eso o le interesa que el número final y no le importa si hay 200.000 productores más o 200.000 productores menos? Este, yo siempre lo recuerdo porque está totalmente documentado, hubo un secretario de la época de Cavallo, Jorge Ingaramo, que dijo que la Argentina era viable la producción si había 200.000 productores menos, que había que hacer desaparecer 200.000 productores. Bueno, ¿qué querés que te diga? Una locura. Bueno, pero casi lo logran, esa debemos estar por Sí, ahí. una locura que después se termina pagando socialmente, ¿no? Por Cuando supuesto, por interpretamos supuesto. lo que pasa o lo que pasó, porque ya la realidad la tenemos estallada en los grandes centros urbanos de la Argentina y en sus periferias, cómo ha crecido la pobreza expulsada de aquellos campos porque se perdieron muchos puestos laborales de gente que tuvo que Ujú. venir a hacer la changuita a las grandes urbes porque no tenía cómo sostenerse
donde echaron raíces sus antepasados. Mira, el fin de semana pasado tuve una larga charla con Toti Flores en un programa de radio, el programa de Jorgelina, en Radio Colonia. Y realmente hablamos de esto con Toti y quedamos que lo vamos a tratar un día también en el canal, porque lo hemos hablado otras veces, pero y además Toti es una persona que no se la puede catalogar de nada malo, por lo menos hasta ahora, esperemos que siga así, pero vale la pena escucharlo, porque hablamos de eso precisamente, las grandes núcleos urbanos que tenemos en la ciudad o alrededor de Buenos Aires son consecuencias precisamente de que el interior los ha expulsado. Entonces, cuando vos escuchás que te dicen, no, hay que soportar a toda esa gente que está alrededor, bueno, pero busquemos el origen de por qué esa gente está alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, es larga la discusión, ¿no? El debate. Sí, Ojalá algún día se porque es sencillo, porque aún estando mal en estos centros, están mejor que en sus lugares de origen, porque no tienen forma de contención allí, ¿no? Acá tienen cerca los colegios, cerca los centros de salud. A ver, salvando la distancia, que nadie lo tome como una ofensa esto, ni que lo tome mal. Yo doy siempre ahora el mismo ejemplo, porque yo lo conozco de cerca, que es el ejemplo de los africanos que se vienen para acá, y que acá viven en condiciones por ahí que no son las mejores. Pero cuando vos comparás y ves las imágenes de cómo viven del otro lado, decís, sí, no, acá viven como reyes si lo comparás. Y eso es lo que hay que ver, de dónde se viene, ¿no? De dónde se viene. Tal cual. Carlitos, no sé si tenemos tiempo, ¿tenés ganas de revisar algunos números? ¿Los tenés si tenemos los cuadritos, los vemos rápido, si querés, porque ahí dale. lo que vas a ver es que ayer hubo más actividad con maíz, 102.000 toneladas, se pagó 18.100, estamos hablando de casi $10 por encima de la capacidad de pago, y en Bahía Blanca se llegó muy cerca de los 19.500. El trigo se pagó por 34.000 toneladas del disponible, 20.000 pesos en la zona de Rosario. Cuando te vas al sur es al revés que en el caso del maíz, se paga menos, entre 17 y 18. Y la soja por 55.000 toneladas se pagaron 30.500 pesos. De todas maneras se achicó el diferencial que había en cuanto a la capacidad de compra. Fíjate que están hablando de $13.60 cuando antes estábamos en $15 y llegamos a tener 30. En la placa vas a ver ahí la relación que hay entre lo que recibe el productor y lo que ingresa en términos de dólares, 49% para el trigo, 51% para el maíz y 37% para la soja. Esto se mantiene. En los últimos días habrás visto que no hay muchos cambios. El trigo sigue teniendo un precio de exportación acorde al mercado, es decir, que no está siendo limitada la venta al exterior con este mecanismo, lo que no quiere decir que haya anotaciones de ventas al exterior. Prácticamente no hay. Es decir, que el acuerdo, que no es no hay ningún papel firmado, pareciera que se está cumpliendo el acuerdo de palabra que hay para no exportar más trigo. En cuanto a la comparación entre la capacidad de pago y lo que se está pagando en el mercado, vas a ver que en trigo y el maíz ayer se pagó más inclusive de lo que se podría pagar según esa capacidad teórica de pago. En soja se achicó la diferencia y bueno, y en girasol, por supuesto, si bien ayer también se achicó la diferencia, de todas maneras la diferencia sigue siendo muy grande, aunque en Bahía Blanca se podían conseguir valores, me dicen, un poquito superiores a los de Rosario, se llegaba a pagar 45.000 pesos por el girasol. Y que sigue siendo un preciazo, ¿no? Por supuesto que si te dieran lo que corresponde, te tendrían que dar 85.000, pero o 79.000 por la soja, o 34.000 por el maíz, o 39.000 por el trigo. Pero entonces esto es una utopía simplemente como referencia para que vean que hay un desacople entre lo que sería un verdadero precio internacional reflejado ya sea vía sin derechos de exportación y vía con el tipo de cambio de 150, 151 que se le estaba el dólar MEP o el dólar bolsa, ¿no? Sí, esto es lo que estaría cobrando, por ejemplo, un productor uruguayo, por supuesto con su moneda, un productor brasileño, uno paraguayo, no, bueno, de acá, no, a ver, en algún caso se cobra en dólares, Silvio. Ni siquiera en su moneda. Como acá acá sí eso, mira, una de las pocas cosas que yo siempre rescaté la década del 90 es que se podía operar en dólares. Entonces, eso te cambiaba mucho, ¿no? Eso te cambiaba mucho. Bueno, si estás disponible mañana tempranito, te molestamos un ratito, aunque más no sea. Trataremos, señor. Bueno, portate bien, Carlitos, gracias como siempre. Hasta mañana. Dale de comer al cocodrilo. Algo livianito, ¿viste? Algo livianito porque tiene la dentadura postiza. Pausa breve, en un ratito regresamos hasta las 10, hacemos Mercado Visión.